Hoy en el Tesoro de la Isla nos acompaña Pablo Girardini, sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadenas, que durante muchos años se ocupa y sigue ocupándose de los menores en situaciones de riesgo. Pablo, ¿cómo estás? Gracias Bien, por, gracias por darnos esta oportunidad de hablar con vos, porque en la entrevista anterior vos me comentabas que estás estudiando la doctrina social de la Iglesia. Y en realidad no es fácil entender por qué la Iglesia tiene una doctrina social, porque uno entiende que tenga una doctrina espiritual, digamos, ¿no? La devoción, la espiritualidad, la unión con Dios, la salvación, que son los conceptos evangélicos, ¿no? Que uno conoce de la salvación del alma, que nos enseñaron siempre en catequesis. Ahora, esto de que la Iglesia tenga también una doctrina social que hable del Estado, del trabajo, del dinero, del crédito y de tantas otras cosas, no se entiende por qué. De repente es como que no es su campo. bien, sí, justamente, bueno, buenas tardes y viene bien la introducción que haces porque sobre este tema en particular hay mucho por andar, mucho por trabajar. En el sentido de los conceptos, vos dijiste la palabra conceptos, es decir, cuando se habla de fe, religión, bueno, se entiende en el lado de la iglesia, pero no otros conceptos como los que vos nombraste, por ejemplo, trabajo, etc. Entonces, la iglesia como institución tiene una doctrina, conceptos, fundamentos, ideas que no solo apuntan a la persona individual, es decir, a mí como persona, sino que yo como persona me muevo en un ambiente social. En ese aspecto también la iglesia tiene una doctrina, o sea, individual no es contrario o contradictorio de lo social, hay que tener en claro, sino que como seres humanos vivimos nuestra vida de intimidad personal, pero también estamos en contacto vivimos en sociedad. Quizás al contrario, el 90% o el 100% lo vivimos en sociedad. Entonces, la iglesia desde la fe ilumina o trata de orientar ese camino en la vida social. Allí hay que clarificar muchos conceptos, por ejemplo, mucha gente piensa, no hay que meterse en política, la palabra política. Entonces, allí donde empiezan las aclaraciones, que la fe no se vive solamente, vamos a suponer, aquel que va a una misa o que reza y dice, bueno, ya está. No, la fe sí o sí tiene que tener una relación con lo que uno vive todos los días. Así que de ahí parte de algún modo la doctrina social. Ahora te hago una pregunta. Cristo, yo leí el Evangelio y más o menos lo conozco, no quiso meterse en temas sociales. Siempre su prédica fue más bien de carácter moral, espiritual, evitó mezclar las cosas del César con las cosas de Dios, ¿no? Tiene una frase él cuando le traen una moneda, creo, le dicen que estaba ahí, había grabada la imagen del César y le preguntan, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y él dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y aún más, Cristo no criticó nunca la esclavitud, siendo que la esclavitud era una institución habitual en la época contemporánea, ¿no? En que él vivió, no tiene ninguna palabra en contra de una institución obviamente injusta como la esclavitud. Parece que él
eh, considera en su prédica de que lo social es como una consecuencia de lo espiritual, o sea que el orden social se implantará cuando haya un orden espiritual, no sé, la gracia en los corazones. Eh, no veo en el Evangelio nada que tenga de doctrina social, o sí, no sé, en San Sí, sí, Pablo sí, quizá. sí. Bueno, por supuesto que sí, Jesús, todo lo que de algún modo, no solo lo que enseñó con sus palabras, sino lo que fue poco, porque Jesús incluso en él no escribió nada. Eh, También está no solo lo que dijo, sino también lo que hizo. Eh, entonces, hay un montón de realidades que a veces en el Evangelio no están mencionadas, como puede ser la esclavitud, aunque sí en la continuidad de los apóstoles. Pero eso también nos da pie para pensar, bueno, hay muchas realidades que existen hoy, buenas y malas, o aspectos que, yo que sé, por ejemplo, que el hombre, el ser humano, vaya al espacio. Bueno, evidente Jesús nunca habló de eso. Sobre enfermedades actuales como el COVID o como el HIV, Jesús nunca habló de eso. Pero Jesús lo que dio son los principios, las enseñanzas de lo que tiene que ser la actitud de cada persona para que se reflejen en la vida social. Y si uno, si quiere también buscar en el Evangelio, hay un montón de enseñanzas. Por ejemplo, en Mateo 23, Jesús, eh, por ejemplo, cuestionó seriamente, y esto si uno lo aplicase hoy, en el 2020, tendría mucha actualidad, a los líderes. Nosotros hoy nos quejamos mucho de los políticos que no hacen, que esto, bueno, Jesús, Evangelio de Mateo, capítulo 23, cuestiona mucho a los líderes sociales de su tiempo, porque dicen y no hacen, por ejemplo. Se llenan de plata en los bolsillos y no atienden a la gente. Usa frases muy duras que a lo mejor hoy mismo serían cuestionadas. Por ejemplo, llega a usar una imagen de ustedes, los líderes, son como sepulcros blanqueados, es decir, por fuera lindos, pero por dentro no. Es decir, Jesús enseñó valores y verdades. Esos valores y verdades son ¿para qué? ¿Para vivirlos solamente dentro de mi casa? No, en la vida social. Ahí entonces donde surge la doctrina social. Hoy lo podríamos poner con otros ejemplos y nosotros lo podemos aplicar muy bien en la Argentina, más allá de los contextos distintos. ¿De qué sirve decir que voy a misa si después soy un mal obrero o un mal patrón? ¿De qué sirve en la patria nuestra Argentina poner imágenes de la Virgen María, de la Virgen de Luján en todos los lugares si después hay tanta pobreza y corrupción? Es decir, los principios que enseñó Jesús son los mismos que hoy nos toca a los que vivimos en el siglo XX aplicarlos en la vida diaria. A todos, al papá, a la mamá, al empresario, al obrero, Mm. al político, al sacerdote, a quien sea. Ahora, yo insisto en que Jesús, él critica a los líderes, pero no a los políticos, sino a los curas de su tiempo, a los fariseos. Él cuando habla de sepulcros blanqueados y hipócritas, se refiere más bien a los líderes religiosos, más que al, a Herodes o a Pilatos, que bueno, que sabemos quiénes eran, ¿no? Pero su crítica está orientada sobre todo a la jerarquía religiosa de su tiempo. Sí, Aunque entiendo que el liderazgo en esa época estaba unido, ¿no? En cierto sentido.
Y Jesús lo que enseña son principios para todos los líderes. Por ejemplo, si vamos al caso, Jesús capaz que no te habla del papá de familia. Jesús no habló de lo que es el abuso de menores. Jesús no habló de muchos temas. Jesús, por eso el Evangelio es como una semilla que despierta, que genera un cambio en toda la sociedad, toda la familia, los niños, los jóvenes. Es decir, en el Evangelio no vas a encontrar, no se va a encontrar una estructura de doctrina como armada como si fuese un libro, porque él fue como un gran predicador. Por eso vuelvo a decir, él no dejó un libro escrito, él dejó como una semilla y que se tiene que extender en todas las áreas. Por ejemplo, Jesús enseñó con una imagen. Si bien Jesús, podríamos poner otros varios temas que tocan el tema de la riqueza, la pobreza, y acá viene muy bien lo que vos decís. ¿Por qué? Porque muchos, desgraciadamente, se aferran a frases de Jesús y quieren desde esa frase, de algún modo, demostrar ciertas teorías. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque le hacemos decir a Jesús lo que Jesús no dijo. Y una prueba concreta, tanto los que han utilizado la violencia, llámese montoneros, guerrilleros, como, si querés, el otro extremo, es decir, los que a lo mejor desde el dinero tratan de imponer, todos se aferran a Jesús. Es decir, de algún modo tergiversan, o uno mismo puede tergiversar el mensaje de Jesús. Entonces, por eso por eso acá fíjate, y para los que nos escuchan, no es, ojo, no es un tema sencillo. No es un tema Yo me doy sencillo. cuenta, yo me doy ¿Por cuenta. qué? Porque ni siquiera la iglesia, que lleva 2000 años, ni hablemos de entrar en la historia, porque nos vamos a encontrar con papas que tenían ejércitos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar hoy, y por eso, antes de dar el ejemplo, es la invitación a acercarse a la doctrina social, no porque tenga todo claro, sino porque ilumina una vida. Un día le preguntaron a un sacerdote que vive, está en la capital, un filósofo, interesante su forma de pensar, y le preguntaron cómo puede ser que la iglesia tenga un banco, lo que se llamaría hoy el banco ambrosiano. El banco, la iglesia tiene un banco, el Vaticano. El padre dijo, más me extraña que la iglesia tenga un Estado, el Estado Vaticano. Esto lo tiro no porque ni esté ni a favor ni en contra, sino simplemente para poner en el eje lo importante que es debatir estos temas. Y que entonces lo que primero hay que tener cuidado es aquellos que se apropian la figura y el mensaje de Jesús, Claro. y en nombre de él hablan o de los pobres o de los ricos, o de acá o de allá. Por eso la gran tarea de la iglesia, que bueno, que es, de algún modo la iglesia tiene que transmitir hoy, en el año 2000, lo que Jesús enseñó hace 2000 años. Claro. Complicado, complicado, No, porque no, pero a ver, esto de que le hacemos decir a Jesús lo que Jesús no dijo, me parece que es clave, porque, por ejemplo, en los países protestantes existe la llamada teología del bienestar, ¿no? Del sí, progreso, donde, según entiendo, tiene su origen en el calvinismo y la riqueza material es un signo de predestinación, ¿no? De beneplácito divino. Y en Latinoamérica, por el contrario, tenemos una teología de la liberación donde se exalta al pobre y se propone como medios violentos, revolucionarios, para dar vuelta
el orden social, ¿no? Un poco según una interpretación como marxista del Evangelio. Es decir, uno, eso de que le hacemos decir a Jesús lo que Jesús no dijo, es el pan nuestro de cada día, me parece, es muy difícil. Sí, sí. Y bueno, ¿y Y por cómo saber eso, lo que Jesús dijo? bueno, Uno ahí está, todo claro, lo ve según sus propios ojos, ¿no? ¿Qué sé yo? claro, No cada sé. uno con el cristal, ¿no? No, como Y, decía Campo Amor, me parece. Y entonces el empresario cree que, o el rico cree que Jesús lo bendice mediante la riqueza y, y anda a decirle que no, qué sé yo, ¿no? Porque en la Biblia hay textos que afirman una cosa y la otra. O exacto. sea, ¿no? Uno puede encontrar textos que inspiran a la revolución, por ejemplo, ¿no? Los montoneros creo que tienen un origen católico, eran los jesuitas, qué sé yo, que estaban ahí metidos, no sé, y de Sí, repente sí, encontraban, en nombre de Dios y en nombre de la fe se han cometido probablemente los mayores daños en la vida humana, en la historia claro, humana. Por eso es difícil y por eso es importante quizás partiendo, esto que lo podamos hablar nosotros, que sí, seamos dos sacerdotes, es como, es un buen, por decir así, un buen ejemplo para la gente, que si nosotros no nos ponemos arriba de un pedestal y decimos, hagan esto porque yo soy la verdad. Al sí, contrario, nosotros qué decimos, vino, estuvo un hombre que se llamó Jesús, que para nosotros fue Jesús, hombre, Dios hecho hombre. Él dejó una enseñanza, esa enseñanza la tratamos de transmitir hoy después de tantos años. Bueno, y eso no es sencillo, porque ahí vos, por ejemplo, nombraste otra palabra, que hoy día el gran tema es también como fue en la época de la historia del Antiguo Testamento, de la Torre de Babel, que dice que se pusieron, que no se ponían de acuerdo por el lenguaje, ¿no? Hoy el claro, gran problema es el lenguaje. Vos usaste recién una palabra, teología, y vos dijiste teología de la liberación, teología de... Es decir, aún las palabras son las que hay que empezar a clarificar. claro, Eh, Ahí también hay otro aspecto que la iglesia tiene. Yo creo que lo más importante siempre es cuando uno se empieza a mirar hacia adentro a nivel personal y a nivel institucional, que ese es un gran defecto de los tiempos de hoy. Nadie se mira hacia adentro, siempre la sí, culpa sí, la tiene la otra institución o la otra persona. La iglesia tiene que revisar a nivel interior si es fiel con el tiempo a lo que enseñó Jesús. Y es una gran tarea de humildad, es una gran tarea de diálogo, palabra quemada. Me acuerdo, leí hace poco, hace un tiempo, de un hombre que contaba, un sacerdote que contaba anécdotas del Concilio I, Vaticano I, y dice que en esa época, lógicamente, la palabra diálogo no era tan común. Entonces, él dice que un cardenal había dado una excelente charla sobre el diálogo y el padre que lo conocía de la diócesis dice, sí, sí, en el tema del diálogo sabe hacer muy buenos monólogos, ¿no? Decía él. Es decir, la palabra diálogo está quemada, todas las palabras se han quemado, tienen distinto. Antes de ayer escuché con este tema, y ya lo tocamos con temas de ahora, para que los que nos escuchan, sí, sí, primero, digamos, hagan lo que estamos queriendo proponer, no miren al de enfrente. Es decir, el papá, la mamá o el joven, él mismo tiene que revisar si no está usando, quemando las palabras. Con este claro. tema de esta empresa Vicentín, La hubo expropiación de Vicentín, sí, la expropiación, que también otros le llaman robo, otros le llaman, bueno, pero cuando sale el gobernador Perotti de Santa Fe, en un minuto usó 8 veces la palabra diálogo. Hay que dialogar, hay que dialogar. En el fondo te das cuenta que él lo que menos le interesaba era dialogar, porque si sí, no uno sí, no sí, usa tantas veces la palabra. Yendo al tema que se une, evangélico y social,
Que eso es lo que tenemos que tratar de transmitirle a la gente. No hay una división entre lo que uno cree y lo que tiene que vivir. Entonces hay que Claro, tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con aquellos que separan la fe de la vida diaria. O sea, la claro, fe, bueno, yo soy religioso, yo voy a rezo, pero esto es mi vida, es mi vida. Ahí entra esa palabra mí, como la palabra es un poco de algún modo egoísta, ¿no? Porque no hay mi vida, claro, es una vida claro. que... Así que es muy interesante O lo sea que... La que temática. el cristiano no es que tenga dos conciencias, una dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia, sino que tiene Somos una sola conciencia que es única a pesar de que esté rezando, trabajando, cuidando a sus hijos, a sus padres, jugando a la pelota. O sea, la conciencia es siempre la misma, no es que haya una doble conciencia, ¿no? Te Somos digo porque por uno, el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Hay ¿sí? algunos legisladores que decían, yo como católico estoy en contra, pero como miembro del frente, no sé, de todos o todos por no sé qué, estoy a favor. Es decir, es como que hay una cierta, una doble conciencia, al decir como tal estoy a favor, como tal estoy en contra. La conciencia es única, entiendo, ¿no? Es decir, Claro, o, en sí la doctrina de cada institución, en este caso de la Iglesia, tiene ciertos principios que son fundamentales y de los cuales no se puede renunciar. Mejor dicho, uno si quiere renuncia o no los acepta, pero no se puede decir que es católico. Y estaría bien decir, mira, yo no creo en el... Esto es algo muy común, por ejemplo, decir, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Jesús, pero no creo en los curas. Yo creo en los curas, pero no creo en tal cosa. Entonces, evidente que ahí tiene que tener ahí lo que se llama una coherencia. Vamos a poner un ejemplo quizá tonto, pero, o sencillo, no tonto, sencillo que sería, bueno, si vos sos de Boca, evidente que tenés que jugar, hinchar para tu equipo, no podés ponerte la camiseta blanca y la banda roja, ¿no es cierto? Esto que en la vida común es entendible, lo mismo pasa en los grandes principios de nuestra fe. Acá lo que habría que aclarar que hay que distinguir los principios fundamentales, como puede ser el amor al prójimo, el amor a Dios, etcétera, etcétera, de prácticas que van cambiando con el tiempo. Por claro, ejemplo, no comer carne los viernes, llevar colgado un crucifijo. Es decir, quizás lo que habría que decirle a la gente que los grandes principios de la fe cristiana son pocos. Hay muchas cosas que son todas opinables y que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, antes la gente rezaba el católico rezaba en latín. Ahora el que está aquí en Argentina reza en castellano. El que hace una batalla de latín contra castellano estaría como equivocándose. El que antes las mujeres cuando moría un familiar se vestían de luto y de negro. Esa es una práctica y esas cosas van cambiando. A lo que no cambia y lo que siempre tendría que ser como la raíz que le da vida a toda la fe son los grandes principios, el amor a Dios, el amor al prójimo, las virtudes, la humildad. Esas son las grandes virtudes que no cambian. Lo que va cambiando son modalidades, ¿no es cierto? ahora, cuando yendo a lo social, ¿no? Me parece a mí que está muy relacionado, vos que estudiaste bien todo este tema, con la llamada cuestión obrera, entiendo, ¿no? De ahí que la primera encíclica social y un poco el puntapié inicial de todo este cristianismo social la dio León XIII con la encíclica Rerum Novarum, me parece, que era un Sí, tema un poco nuevo, el tema de la cuestión del salario, de los derechos del trabajador, de la explotación.
a la cual se sometían las masas de trabajadores que emigraban a la ciudad, o sea, la revolución industrial. O sea, hay un momento histórico donde la iglesia se vuelca un poco más de lleno a la cuestión social, me parece, que es el Sí, siglo XIX, entiendo yo, no sé. sí, si bien a lo largo de toda la historia de la iglesia uno puede ver una cantidad de acciones de sacerdotes y laicos, que ahí también podríamos poner otro tema, el tema laicos, que para la gente común es el bautizado, o sea, siempre se asocia la iglesia a quién, al sacerdote, al obispo o al papa. Y la Claro, iglesia somos todos. Por eso hoy día hay que hacer todo, la iglesia quedó muy atrasada con el cambio en el tema de poder llegar al común de la gente, al menos con la explicación de las palabras. Entonces, en el tema social también hay que explicar, incluso al católico, al creyente, al que va a catequesis, qué significa que la iglesia se meta en lo social. La iglesia siempre estuvo cerca de la persona. Al estar cerca de la persona y de la familia, siempre estuvo cerca de lo social. Ahora claro. bien, con el tiempo, los medios de comunicación, los avances, las distintas cosas que han ido surgiendo, la iglesia va más que, sí, cambiando en el sentido de adaptándose y hablando y acercándose a los problemas o a las realidades que van surgiendo con el tiempo. Por ejemplo, la esclavitud. Si vos lees San Pablo, en la época de Jesús, ahí también había esclavos. Ahora, este tema de la esclavitud después surge con más fuerza y en distintos lugares. El tema del trabajo, el tema de la economía, es decir, esos principios se van aplicando y van cambiando, porque bueno, la iglesia en esa época empezó a hablar, por supuesto, de la usura y de un montón de temas económicos, sociales. En el tema salud también. Antiguamente, bueno, sí, la iglesia se ocupó, ahora que estamos con la pandemia, bueno, San Carlos Borromé, en la historia de la humanidad ha habido un montón de pandemias y de catástrofes. La iglesia actuó personalmente, con la caridad, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día hay otras pandemias y la iglesia adapta o acerca el lenguaje a las realidades que hoy estamos viviendo. Claro. De hecho, vos mencionaste el Estado Vaticano, y de hecho el Vaticano participa en estas grandes asambleas internacionales que se reúnen para tratar temas, por ejemplo, muy lejanos teóricamente del Evangelio, como la ecología, el narcotráfico, el, el derecho internacional, o sea, siempre está la voz del Vaticano, que es un poco una herramienta de la Iglesia, entiendo, Sí, para porque participar de la vida política de las naciones con cierta opinión acerca, por ejemplo, de la deuda externa. Recuerdo que era un problema que preocupaba mucho a Juan Pablo II, el tema de países endeudados crónicamente por una deuda de carácter más bien usurero, ¿no? Y bueno, y etcétera. Y entonces el Vaticano es como un instrumento político, ¿no? Para participar y tener una voz acerca de los derechos de la mujer, los derechos del niño, etcétera, etcétera. el Concilio Vaticano, recuerdo que el Concilio Vaticano es un encuentro de obispos, cardenales, sacerdotes laicos en el año después de 1960. Esos encuentros, llamados concilios, lo que hacen es reunirse para ver cómo transmitir el Evangelio en el día de hoy, con las realidades y las dificultades de hoy. Y entonces él parte
de una afirmación muy sencilla. Lo que le pasa a la gente, ahí se usa la palabra hombre, por ejemplo, que lo que le pasa a la gente es lo que le preocupa a la iglesia. Lo bueno y lo malo, en la familia, en el trabajo. Y entonces por eso cuando la iglesia habla, también trata, no es que sea palabra de Dios, no tiene esa eficacia que tendría, pero dice, yo y a la luz de la palabra, yo trato de iluminar esta realidad de los inmigrantes. Entonces la iglesia habla, opina, aconseja, y bueno, hay estados que a veces hay cosas que se coinciden, otras que no, y bueno, ahí es donde se dan un poco a veces las luchas o las divisiones, o también se trabaja en conjunto, es decir, cuando se trabaja, por ejemplo, el Papa ha trabajado mucho, este Papa Francisco, sobre los inmigrantes. Es una realidad que se ha dado, pero bueno, ahí también hay que tratar de no las realidades como encapsularlas y sino bueno, es un aspecto, es decir, hay de la zona de África muchos inmigrantes que se suben a barcas y se van para el lado de Europa. Evidente, la Claro. iglesia envía su mensaje a quién, a todos, a los presidentes o a los que están en ese país, y así con un montón de... El aborto es una realidad, pero también, bueno, la pobreza ya lo hemos manifestado, vos hiciste una mención importante, el trabajo infantil, la corrupción, y incluso cuando la iglesia da el mensaje, no quiere decir que no, nosotros somos los perfectos, no, porque la misma iglesia puede ser involucrada en Claro. algunos problemas, errores o defectos dentro de la misma. Entonces la Sí, iglesia sí, se sí, sí. presenta como una luz que quiere iluminar, orientar, aconsejar las distintas realidades que van surgiendo. Es como un Eso es la servicio, doctrina social, es decir, es una doctrina social. enseñanza Claro, que apunta en el fondo lo que la iglesia apunta es a mejorar la vida y la calidad de las personas. Ese es el claro. objetivo. Se puede hacer mejor o peor, pero bueno, eso es otro tema quizá. O sea, en la iglesia, o sea, no hay tema ajeno al interés de la iglesia. No, porque la Parecería iglesia, que la iglesia todos los somos. temas tienen lugar en, digamos, la ciencia, el arte, la economía, la política, y Porque qué sé yo, porque todo. claro, porque la iglesia Interesante, ¿no? la iglesia, digamos, en el fondo no, pero en el principio está formada somos personas. Claro, Somos claro. personas que, ve, ahí está, mira, después de hablar tanto, uno dice, bueno, ¿qué entiende la iglesia? Vos le preguntás a mucha gente, ¿qué es la iglesia? Y capaz que te señala el templo. Entonces hay que empezar a distinguir. No, no, no. El templo es el edificio físico. La iglesia es la comunidad de las personas. Claro. Entonces, yo creo que hay que hacer una gran tarea de Sí, sí. catequesis social, una vez, y esto a veces nos cuesta, yo en general tengo esta postura, no negativa, sino de ver primero en qué yo estoy fallando. Estas cosas a algunos no les gustan tanto, y te cuento esta anécdota. Una vez estaba en un colegio, y hice una encuesta con los chicos del secundario. Viste que ahora están estas pruebas PISA que se hacen ahora en educación. Hay Sí, algunos que no les gusta porque lo toman como que es no les gusta la evaluación porque viste estas costumbres que se dan ahora, no hay que poner nota porque lo discriminás. Hemos tenido ejemplos acá del gobernador de la provincia actual donde él dice, no hay que dar datos porque vos lo discriminás, etcétera. Es una ideología más que una concepción, ¿no? Bueno, pero en este caso yo tomé una prueba, sí, una prueba, y les preguntaba, y entonces una pregunta era, ¿qué es la resurrección? Y una de las chicas que respondió, me acuerdo, ¿qué es la reencarnación? Eh, ¿A qué va esta anécdota? Hay que clarificar los claro, términos, los conceptos. claro. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es un sacerdote?
qué es lo social, qué es la política, qué es esto, porque si no es un diálogo de sordos que a Sí. muchos les conviene, porque entonces es importante esta catequesis o Sí, sí. educación básica que tenemos Hay que tener. hay una pregunta que yo me hago, ¿qué es el peronismo? Porque tengo muchos amigos católicos peronistas que piensan que el peronismo asumió los principios de la doctrina social de la Iglesia. Yo sinceramente lo dudo, ellos lo afirman, pero me parece a mí que en la Argentina, en particular, es muy interesante conocer estos principios y un poco, digamos, la realidad histórica nuestra es que eh, somos peronistas o antiperonistas y que un poco define la vida política y social de la Argentina, ¿no? Las ideas de justicia social, etcétera, son conceptos de la Iglesia que fueron asumidos en parte o totalmente por el peronismo, las ideas del sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Aunque también vos tenés ahí influencias del fascismo italiano, ¿no? Pero bueno, la Iglesia siempre defendió, entiendo, los cuerpos intermedios en la estructura social, en el organismo social, la Iglesia, un poco en contra del liberalismo, impulsó la creación, el desarrollo de los cuerpos intermedios, empezando por la familia, los clubes, las parroquias, etcétera, los sindicatos, los gremios, como representantes de la sociedad ante el Estado, ¿no? Y un poco me Sí, parece a mí yo creo que que la confusión en la Argentina es grande también. Hay una Yo confusión del creo que todo ahí, particular. yo creo que para justamente empezar a dar claridad y no confusión, habría que decirle a todos, desde el más alto hasta el más bajo, que todas estas construcciones las va haciendo el ser humano. Por ejemplo, las naciones. Que hoy sean, vos imagínate que decís a alguien, bueno, Argentina es un país, pero podría no serlo y podría ser otra, con Chile estar juntos. Y dice, este no quiere a la patria. Bueno, si leen los que quieran y la leen con objetividad, antes estaba el virreinato del Río de la Plata, es decir, no existía Argentina. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay un montón, la mayoría de las construcciones son construcciones humanas que pueden estar hoy y dentro de 100 años no, o al Claro, revés. Es decir, el que se aferra a ciertos conceptos, más que ser un pensador, es un fanático. Y te ah, voy a dar un ejemplo concreto que nos sí, pasó en reuniones de tipo social que hemos hecho. Yo le había puesto como hoy es difícil dialogar, ¿por qué? Porque cuando vos estás hablando, yo no te estoy escuchando, yo ya estoy pensando en qué te voy a contestar. claro, Hoy es la famosa grieta. Hoy día sabemos dialogar menos que hace 30 años. Es decir, hoy tenemos celular y todas las redes sociales. De algún modo estamos más inadaptados que hace 40 años. Porque hace 40 años a lo mejor nos teníamos que sentar sí o sí y lo único que nos podía interrumpir era la radio. Hoy claro, día, entonces, cuando empezamos a dialogar en esta palabra, no a hacer monólogos, empezamos a reunirnos y lógicamente cada uno aporta de su experiencia. Entonces yo les puse como esta pequeña regla de juego. No hablemos ni de la historia ni de la geografía. Y lo ponía en este sentido, porque cuando empezamos a hablar de la historia, cada uno tiene, Dios jugó se le apareció y le dijo lo que tenía que hacer. Y, claro, y siempre hay, no, porque en Alemania, mira, escuché 70 veces este ejemplo, no, porque en Alemania, cuando vos vas por la calle, si vas a cruzar, el auto frena y te deja todo para mostrar la cultura de respeto. Bueno, está bien, puede ser, pero todas estas realidades son realidades que tienen que ver con el lugar, con la zona, que van cambiando. Entonces, acá también cada uno se aferra, dice no, porque el peronismo, por esto. La práctica, vamos a suponer que
lo ideal sería si nos sacamos, si no sacamos o no ponemos cartelitos. Por ejemplo, si yo te escucho a vos, pero este es liberal. Después le preguntaría, lo que pasa es que nos dan los tiempos, porque si no, pero ¿qué significa para vos el liberal? Claro, No, yo no soy peronista, soy kirchnerista. No, yo no soy kirchnerista, pero soy justicialista. No, yo no soy peronista, soy radical. No, yo soy moderado. No, yo soy... Entonces, ves que el origen de todo es el problema de la del palabra. lenguaje, claro, del lenguaje. El lenguaje. Una vez le decía a uno, yo soy alto o soy bajo. Y claro, quedó ahí mirándome, porque todo depende, soy alto o bajo, depende con quién me compares. Hoy Claro, hay un gran debilidad, un gran problema de pensamiento y de comunicación, de palabra. ¿Por qué? claro. Porque todo, y bueno, entonces es muy difícil dialogar, porque a lo mejor es interesante decir, bueno, yo sobre el peronismo te podría dar ejemplos a favor y en contra, yo qué sé. Justamente ahora se cumple el aniversario de la quema de las iglesias, que fue hecha por el peronismo en la época hace 15. Y bueno, pero hay que tener cuidado cuando, porque la historia es muy, va cambiando con los años. Vos tenés que, antes había más reyes, después fueron presidentes, Sí, antes sí, había, sí, sí. es decir, el querer, yo creo que cada uno lo que busca a veces llevar agua para su Para molino, su molino, claro, no le claro. importa la verdad. Entonces decimos frases, no porque dijo Churchill en el año, y porque dijo, y el otro, no porque San Francisco, y todo, viste, son repetidores, somos Sí, repetidores de frases y de cosas, y lo sí, que, sí, sí. y lo que nos cuesta es decir, bueno, no, mirá, acá, por eso yo tengo una postura personal que de algún modo la saco de la iglesia también. No miremos tanto el pasado, dejémonos interpelar por el fin, por el objetivo final. Es decir, cuál es el ideal o el modelo al cual yo quiero apuntar. Y de acuerdo a eso comparémonos, no Bien. tanto con el pasado. No, está bárbaro lo que decís, es muy importante. De todas formas, Ojo, es muy igual, difícil evadirse de lo histórico, de lo actual, ¿no? no, Del no, presente y histórico. Por ejemplo, hoy se habla, cuando hablan de Francisco, ya me tienen podrido, cuando dicen que el Papa es peronista. Mis amigos, ¿no? Qué sé yo. Y digo, en primer lugar, eh, tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. En segundo lugar, yo nunca lo escuché defender a Perón o al peronismo en forma pública, ni mucho menos desde la altura del papado, ¿no? Porque uno tiene derecho a ser de San Lorenzo, pero no va a canonizar a San Lorenzo, es un gusto personal. Pero me refiero a que la doctrina social de la Iglesia, entiendo yo, está sobre estas categorías. Digamos, hay movimientos políticos que podrán tomar algún principio o alguna enseñanza de la iglesia, pero no que no se identifican con la iglesia, ni la iglesia con ellos. Quizá históricamente el peronismo realmente tomó el principio de subsidiariedad, la visión orgánica de la sociedad, los valores tradicionales, qué sé yo, pero no se identifica ni la iglesia ni la doctrina social se identifican. Hay ciertas como, este, ciertos como momentos de intereses comunes, pero con todos los partidos, entiendo, qué sé yo, y ¿no? porque O sea, está como sobre la iglesia, me parece está a otro nivel, la doctrina es y universal. es universal, a la vez es verdad que se va adaptando a los tiempos. Entonces, por ejemplo, volvemos a hablar de un tema que uno no estuvo ahí, pero bueno, Juan Pablo II, Polonia, eh, tuvo a un líder social que se llamó Lech Walesa, que él, encarnando principios cristianos o católicos, se opuso a lo que sería un régimen comunista, que también
volvemos a poner cartelitos. Entonces, se hace complicado cuando no hay también una cierta base de poder de coincidir en los conceptos, porque también claro. vos decías ser peronista, no peronista. Vamos a otro tema mucho más grave, aquel que se pone el cartelito o le pone al otro el cartelito de que es católico o no es católico. Y es complicado, porque también, dice, no, no, ¿y cómo se asocia ser católico con signos externos? Por ejemplo, llevar una cruz, tener un rosario. Y después también hay gente que intente, no se lo tergiversa, interpreta desde sus limitaciones, porque el Papa le mandó el rosario a tal persona y ya se entra Sí, en una sí, a serie Milagros de Salas y todo eso, sí. se entra en una serie de consideraciones que yo creo, eso ya sí es opinión personal, es lo más bajo que hay, porque en Sí, el no tiene fondo sentido, no, no, hay que uno no tener, aprende nada claro, con eso, no, hay no, que no tener cuidado porque, tiene, sí, sí. y Ahora, claro, cuáles son los temas principales que trata la doctrina social de la Iglesia, digamos, y el para hacer primero un que, planeo general? y el primero que trata es el de la persona. Ah, Y mira, yo te quería contar una anécdota. Vos como vos, o sacerdotes, o los que nos escuchan, habrán habrán leído, visto un montón de catecismos. Catecismo, de primera comunión, de confirmación, de adulto. Yo una vez, el único catecismo que en mi vida recibí era de un francés, Quinet. El francés el sacerdote, el primer tema que trataba en el catecismo, ¿sabés cuál era? Viste, uno puede decir, Dios, Jesús, no, no, la existencia del alma. Porque si nosotros no creemos que somos personas, creemos en el sentido no tanto de fe, sino si no aceptamos que somos personas distintas de la piedra o de un animal y que tenemos un alma o un espíritu o algo inmaterial, no tiene sentido hablar de más nada. Si no tenés alma, si no tenemos espíritu, no tiene sentido ni siquiera hablar de Dios. Entonces, el primer concepto que trata la doctrina social es, somos personas. Y la persona, varón, mujer, niño, eso después son circunstancias, que vos tengas 10, 40, que vivas en Italia o en España, que seas más pobre, más rico, que estés enfermo, no estés enfermo. Esas son categorías, porque a una persona cuando está en el hospital le decimos enfermo, cuando está en la cárcel le decimos no, es un preso, es decir, es una persona que está enferma, es una persona. Entonces, la doctrina social lo que apunta en primer lugar es cómo se logra el bien de la persona, para que durante su vida tenga una calidad de vida, es la persona. A partir de la persona, y ahí dice cuatro cositas muy lindas, pero muy sencillas, pero tienen muchas consecuencias en la educación, en la justicia, etcétera, etcétera, que es, la persona tiene como cuatro dimensiones, lo individual, lo social, el ambiente, el mundo que nos rodea y un aspecto trascendente. Esos cuatro aspectos son los que hacen a la calidad de la persona. o sea, el primer tema de la doctrina social no es un tema social, es un tema filosófico y muy profundo, que es la Bueno, persona. sí, sí, Es sí. como que... Pero Y ahora, ni siquiera es un tema, ahí es otra cosa importante. claro, Vos hiciste el ejemplo, bueno, vos porque sos católico. Bueno, dejemos de lado las religiones por sí, un sí. momento, porque a veces podemos coincidir y otras no. Pero en algo sí podemos coincidir. ¿Qué? ¿En qué podemos coincidir? Somos personas. Somos personas. Somos seres humanos. Por eso Sí, muchas veces algunos dicen, no, los derechos humanos, la iglesia, lo que pasa es que algunos lo agarra como bandera, de nuevo volvemos a lo mismo, bandera política. El sí. mayor derecho humano es que yo soy una persona, que tengo derechos y deberes, y Ahora yo que la vez pasada somos todos fui iguales. a Sí, la rural argentina y había una exposición de animales, ¿no? De las vacas, qué sé yo.
y había un grupo de chicos que se manifestaban en contra Sí, del, de comer carne. Y una tenía la foto de un cerdo, que estaba muy preocupado el cerdo parece, sí, y sí. decía persona. Bueno, gran problema. Y estamos en un problema en el sentido de que, Sí, sí, es filosófico eso. Es es decir, decir, claro, el cerdo también para este grupo de personas es una persona. En cambio, en la visión nuestra es como que hay una diferencia muy importante entre el ser humano y las otras sí, realidades, igual, ¿no? sí, pero igual hay que distinguir lo que son discursos de lo que es la Sí, realidad. Es decir, esta persona que dice que el chancho, que esto, estoy seguro que no va que si no, no llevaría al chancho a una clínica a operarse el corazón. Es decir, son discursos, son eslogan, hay claro, que tener mucho cuidado. En ese sentido, vos fíjate, los que estudian filosofía, y es un debate muy lindo, interesante, ¿no? Ojalá estos debates se pudiesen dar sin tantos conflictos de pobreza, porque a veces, viste, como dicen, es lindo filosofar, pero sí, son los grandes temas. Como el tema de la ciencia, el tema de la vida o no en otro planeta, los claro. descubrimientos, está excelente, son los grandes temas, ¿no? Que uno debería, pero convengamos en esto, según cuentan, ¿no? Uno lo estudió, pero bueno, que hubo filósofos, ¿te acordás? Que decían que negaban la realidad. Y viste, si vos lo lees, vos decís, pero ¿de qué habla este? Es como que hubiesen tomado ginebra antes de hablar. Y bueno, pero me acuerdo, a veces estos discursos no hay que debatirlos filosóficamente, sino Claro, es como que entonces yo me acuerdo de un cuento que uno decía, para estos que negaban había uno que negaba la realidad, ¿no? Y de repente estaba, bueno, filosofando, ¿viste? Como todo, uno puede hablar 40 horas qué sé, de la de vida que... nada, Y sí. entonces dice que lo corría un perro rabioso, ¿no? Y este salió rajando, entonces el otro le gritaba, no corras, que no existe, no existe. Es decir, hay gente que son Claro, discursos. Yo no discursos. conozco Ahora, en claro, general, son sí, discursos, sí, son sí, de sí, la la verdad boca que de para para afuera. afuera. Vos podés, y sí, son Pero, discursos. mirá, yo te digo una cosa, Que influyen, ojo, que pueden influir. un gran filósofo español, que yo quiero mucho, Julián Marías, Sí, él sí, dijo que el gran problema claro, de la filosofía es que siempre nos preguntamos qué es el hombre, cuando la pregunta es quién es el claro. hombre, ¿no? Porque qué, Y sí, uno cuando toca en la puerta no dice qué es, sino pregunta quién claro, es, o sea, claro. una persona, alguien, Por eso, ¿no? sí, sí. ¿Qué? ¿Quién? Bueno, ahí, mira, ahí lo que primero habría dos cosas que ojalá este guante lo agarren muchos, incluso los docentes, los profesores, que ahora se está hablando del lenguaje, ¿no? De si se dice todes o todas, va. Las grandes preguntas que han llevado a la filosofía y que siguen estando hoy es qué, quién, para qué, por qué. Porque la vida, en el fondo, vos vivas en un yate o vivas en una o como el Chavo, las preguntas fundamentales del ser humano, de la persona, que no se las hace un chancho, ni se las hace, lo cual no significa que no haya que respetarlas, como uno no va a dejar de respetar a un lirio o a una rosa. Las grandes preguntas son filosóficas y que tienen también subiendo un aspecto teológico, ¿no? Pero las grandes preguntas, por eso, cuando estamos hablando de la persona, cuando se habla sobre la existencia de Dios, uno puede partir de distintos puntos, pero en general la mejor partida de donde se surge es de nosotros mismos. Por eso la Biblia, pero lo que pasa es que uno dice que el que no cree en la Biblia no lo acepta, pero dice que el ser humano, la persona, el hombre, fue creado a imagen y semejanza. Es decir, entonces el tema fundamental es la persona que te lleva al analizarte, al mirarte a vos mismo, a ver la riqueza, la grandeza que tiene el ser humano
y que te lleva a ir pensando, ¿y de dónde salí? ¿Quién? Porque uno no dice qué me hizo, quién, y ahí surgen, es muy lindo, es muy Pablo, interesante. yo le quiero decir a las personas que nos verán que vamos a intentar hacer estos encuentros semanalmente con vos, Sí, si sí, estás de acuerdo. por Entonces, si te supuesto. parece, hoy dejamos aquí y la semana próxima vamos a profundizar el tema de la persona, ¿te parece bien? Bien, podemos ¿Eh? arrancar desde ese punto, Bueno, que en el fondo, cuando es hablar de la persona, es hablar de nosotros mismos, ¿no? y de Eso es lo todas importante. formas, le ofrezco a las personas que vean estos videos que manden las preguntas y Bien. que manden preguntas vía Facebook, el Facebook de la Isla del Tesoro, perdón, el Tesoro de la No, Isla, te iba a corregir. Está que bien. manden al Facebook del Tesoro de la Isla preguntas para vos sobre doctrina social de la Iglesia. ¿Te parece bien? Me parece bien y para la gente como vos sí que nos escucha, la iglesia no le escapa, entre comillas, o no le tenemos que escapar a ningún tema, como puede ser incluso el tema del suicidio, el ateísmo, bueno, un montón de cosas de la vida. La gente no tiene que sentir como que esas cosas no se pueden hablar, no se pueden debatir. Todo lo contrario, todo lo que nos pasa lo peor que hay es esconderlo. Todo lo que nos pasa, por algo nos pasa. Pongámoslo sobre la mesa y lo charlamos. Pablo, te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias a vos y a toda la gente. Un abrazo.